Lección número 2 de los profetas menores. Hoy vamos a tener la segunda lección sobre la vida de estos profetas. La vez pasada vimos un profeta que se llamaba el profeta Oseas. Bien, aquí está el título de la lección, de la serie de lecciones que vamos a ir viendo a lo largo de la actividad de pre. Borramos nuestra hoja. Y aquí vemos, ustedes recién respondieron correctamente, se llaman profetas menores porque la cantidad de sus capítulos son menores. Por ejemplo, el profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores, tiene un total de 66 capítulos en su libro. Y así el profeta Jeremías tiene 52 capítulos. Y vemos un tercero que es Ezequiel, que tiene un total de 48 capítulos. Por eso es que se llaman los profetas mayores. Y luego tenemos los menores que continúan. Vimos la vez pasada el profeta Oseas que su libro tiene solo 14 capítulos. Es decir, que no llega ni siquiera a la mitad de lo que es el profeta Ezequiel. Y vemos también al segundo profeta menor que tan solo tiene 3 capítulos su libro. Solo 3 capítulos. Bien, no pierdan el Joel, porque lo vamos a leer, pero más adelante. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la historia de Oseas, sobre lo que nos compartió el profe Tomás en la clase pasada. A ver, borramos. Vemos ahí. Bien, profeta. El profe nos planteó 3 características principales de los profetas. ¿Alguno se acuerda cuáles fueron? Bien, Nacho. Bien, esa fue la tercera, pero bastante bien. Vamos a ir un poco más rápido. La primera era que entregaba el mensaje de Dios al pueblo, lo que Dios le revelaba, el profeta era encargado de llevarlo al pueblo. La segunda característica era que denunciaba el pecado de las personas y del pueblo. Y la tercera, como nos dijo Nacho recién, anunciaba acontecimientos futuros que Dios les revelaba. Es decir, como que predecía el futuro, pero ese futuro no era porque era un mago, no era porque era un adivino, sino porque Dios se los revelaba. Bien, profeta Oseas. ¿Saben cuál fue el tema principal que nos compartió el profe en la clase pasada? ¿Alguno se acuerda? ¿Equipo azul? ¿Se acuerda? El texto para hoy revela el título que nos enseñó el profe en la clase pasada. ¿Cuál era? Bien, ¿y cuál era el tema? El tema. Bien, no se preocupen, es solo un repaso. El tema era el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan ahora? No se... Bien, presten atención. Este fue el tema que Oseas planteaba en su libro y que nos compartió el profe en la clase pasada. Borramos. ¿Y cómo podemos llegar al conocimiento de Dios? El profe nos compartió que es estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia podemos ser personas que lleguen a un conocimiento de Dios. Y por eso, pasamos la hoja, vamos a ir a un poco de historia y les voy a contar más o menos por qué es que estamos viendo a los profetas menores y qué tienen que ver ellos en la Biblia y cuál fue su labor, su desarrollo o por qué la Biblia los menciona. Ahora, cambiamos nuestra página, dejamos la hoja. ¿Siguen utilizando esto en la escuela? ¿Sí? ¿Qué es esto? Bien, eso, un planiferio. ¿Lo siguen utilizando? Bien. Esto nos sirve, si bien en geografía nos enseñan muchísimas cosas, es para ubicar localidades. Pero ahora casi la gente ni siquiera utiliza los mapas. ¿Qué utiliza hoy en día para ubicarse? Bien, el celular, la aplicación de Google Maps. Y vieron que cuando ustedes necesitan ir a un lugar, ¿qué hacen? Pinchan el lugar y dice marcador colocado. Nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a colocar nuestro marcador y vamos a ir desde Cipolletti hacia nuestro marcador, que es bastante lejos, está en el continente de Asia, del lado oeste. Bien, nos quedamos sentados, muchachos. Vamos a ir hacia el Reino Unido de Israel. ¿Escucharon hablar en algún momento de Israel? ¿Sí? Bien. Ahora, hay una característica principal que ahí yo la puse, que es Reino Unido de Israel. Tengan presente esto de unido. Y aquí es donde empieza la historia
para ubicar más o menos cuál fue el labor de los profetas menores. La Biblia nos cuenta que este Reino Unido fue en la época de Saúl y David. ¿Se acuerdan de Saúl y David? Los hemos visto muchísimas veces, hemos visto muchas lecciones. Vimos que Saúl fue el rey antes que David y se mandó un par de macanas, no fue muy bueno que digamos, y se acuerdan que llegó incluso hasta tener celos de David queriéndolo matar. A su vez, el rey Saúl murió en una batalla y el rey David asumió el reinado de Israel. Es una historia que la conocemos y David, pensando que iba a ser un poco mejor como rey, también se mandó un par de macanas medias grosas. La primera y una de las principales que nos cuenta la Biblia es que él se casó con Mical, que era la hermana ¿de quién? ¿Se acuerdan? Era la hermana de Jonatán, su mejor amigo. Se casó con ella y un día la Biblia nos cuenta que David estaba en un lugar alto y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando en una terraza. David, estando casado, vio a esa mujer que no era de él y ¿saben qué hizo? En vez de desviar su mirada, mandó a llamarla y le fue infiel a su mujer. Aquí decimos, bueno, se la remandó, pero ¿saben qué? Fue mucho más allá. E incluso al esposo de esta mujer lo mandó a matar. O sea, una tras otra y una peor que la otra. Lo mandó a matar y ¿saben qué hizo David? Por esto se arrepintió y hizo un pacto con Dios que decía que le pedía que su árbol genealógico, su descendencia, reinara siempre en Israel. Pero más adelante la historia nos va a contar otra cosa, que se va a dividir el Reino Unido de Israel. El rey que le siguió a David fue el rey Salomón, ¿se acuerdan? Fue el hijo que tuvo con Betsabé, con esta señora que vio desde el lugar alto, y el rey Salomón fue quien asumió luego el reinado después de David. Salomón también no era ningún santo, se mandó un par de macanas y la Biblia nos cuenta que tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Roboam era el príncipe que iba a asumir el reinado una vez que Salomón muriera. Salomón muere y Roboam asume el reinado, pero la historia nos cuenta que el rey Salomón se mandó también un par de macanas y fue muy duro con las tribus que habitaban en Israel. Por eso, cuando Salomón muere, las tribus dijeron, listo, acá nosotros nos rebelamos, hacemos lío. ¿Vieron cuando cortan el puente de Neuquén? Bueno, fue algo similar, se rebelaron, hicieron como una manifestación, como se le dice hoy en día, y entonces Roboam tuvo que tomar una decisión respecto a esto. Vino Jeroboam, una persona que nos cuenta la Biblia, y le dice, tu padre fue muy duro con nosotros, te pedimos por favor que seas un poco más blando. Te pedimos por favor que seas un poco más blando, y esto se lo pidió, y Roboam, viendo que tenía que tomar una decisión acerca de esto, le dice, bueno mira, en 3 días vos volvés y yo te voy a dar una respuesta. Y así fue, se fue Jeroboam, y Roboam necesitaba tomar una decisión y tenía un lapso solo de 3 días. En esto pidió consejo a los ancianos que aconsejaban a su padre Salomón, y ellos le dijeron, mira, para que todo vaya bien, vos lo que tenés que hacer es servir al pueblo, y ellos te van a respetar para siempre y te van a servir. Y Roboam como dijo, no, ¿cómo? Si yo soy el rey, ¿por qué los voy a servir a ellos? Ellos me tienen que servir a mí. No contento con el consejo, lo que pasó fue que Roboam salió de la presencia de los ancianos y se juntó con sus amigos de la infancia, con los jóvenes. Y les contó la misma situación, que él tenía que tomar una decisión, y en vez de pedirle el consejo a los ancianos, le dice, bueno, ¿ustedes qué me aconsejan? A sus amigos jóvenes. Y sus amigos le dijeron, nada, dice, ¿cómo vas a servir al pueblo al que vos estás reinando? La cosa es al revés. Y le dice, bueno, ¿qué hago? Lo que vos tenés que hacer, le dijeron sus amigos, es ser mucho más duro que lo que fue tu padre. Demostrá que sos rey y demostrá que tenés autoridad. Le dijeron en pocas palabras. Y Roboam, esta decisión le gustó, este consejo le gustó, y agarró y se fue por ese lado. Incluso, ¿saben qué? Fue, me parece que una de las decisiones medias crudas que tomó, y la Biblia nos cuenta que él les dice, cuando volvió Jeroboam al 3er día, en el versículo 14 de Primera Reyes, dice, les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo lo que mi padre
como mi padre los castigó con azotes, yo lo voy a castigar con escorpiones. Yo no voy a ser más blando, incluso voy a ser peor, le dijo Roboam a Jeroboam. Las tribus ya venían un poco enojadas, querían libertad, y con esta decisión que había tomado se enojaron aún más, y hacia el año 1931 a.C., o sea, fíjense la cantidad de años que estamos volviendo hacia atrás, lo que pasó con el Reino Unido de Israel fue que se dividió en dos. Y ahí vemos la flechita, cómo quedó conformada la división. Quedó dividido en el Reino del Sur, en el Reino del Norte, perdón, y quedó como su nombre lo indicaba, el Reino de Israel. Ahí tenemos un cartelito, pero no importa. Reino de Israel. Quedó así conformado el Reino del Norte bajo el reinado de Jeroboam con 10 tribus. El total de las tribus eran 12. Fíjense que más del 80% se fue con Jeroboam, quedando 10 tribus en el Reino del Norte, que era el Reino de Israel. Ahora, ¿qué pasó con Roboam, quien era que había tomado la decisión? Dice la Biblia que él estaba en Siquem, un poquito más arriba de la línea roja que divide. Viendo que se le complicaba un poco, volvió corriendo hacia Jerusalén y allí quedó reinando el reino de Judá. Esta es la división que vemos cómo quedó conformado. Ya no era más el Reino Unido de Israel, sino que era el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte, como vimos, se llamaba Reino de Israel, y el Reino del Sur era el Reino de Judá, y se quedó con un total de 2 tribus. Haciéndole mención a su nombre, allí quedó la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Vieron que yo les había comentado que David había hecho un pacto con Dios? Era que su descendencia reinara por siempre en Israel. Bueno, yo no sé si él sabía que esto iba a ocurrir, pero Dios siempre mantuvo su pacto con él, y la descendencia de David reinó en el reino de Judá, que es el reino del sur. Ahora, en todo este lío, en todo este desorden de tribus, en esta división que se fue probando, que poco más llegaba casi a la guerra, es donde entran los profetas menores. En este contexto histórico es donde llegan los profetas menores. Vamos a ver que los profetas menores, algunos tuvieron su labor en el reino de Israel, en el reino del norte, y en el reino de Judá, que era el reino del sur. En estas dos divisiones es donde entran los profetas menores. La Biblia nos cuenta que el reino del norte tuvo diversidad de reyes y cada uno hizo lo que se les cantó. No tenían temor de Dios, tomaban decisiones apresuradas y lo que hacían era ir de continuo al mal. El reino de Judá, que era el reino del sur, también tuvo muchos reyes. Unos fueron como los del reino del norte, hacían lo que querían, no tenían temor de Dios, pero hubo otros que sí eran reyes buenos, que seguían el consejo y tenían temor de Dios. Incluso la Biblia nos cuenta que el reino de Judá llegó hasta tener una reina. Eso es lo que nos aporta, lo que nos dice la Biblia. Y en este contexto, como les dije, es donde entran los profetas menores. Como todos estaban mandando muchas macanas, estaban haciendo cosas que no debían, ellos entran a jugar este papel de decir, miren, ustedes están haciendo muchas macanas y Dios nos envía a nosotros a que les hablemos y le traigamos lo que va a pasar si se siguen comportando como se están comportando hasta ahora. La clase pasada vimos al profeta Oseas. El profeta Oseas tuvo su lugar de labor en lo que fue el reino de Israel. Y ahora vamos a ver al profeta Joel, que tuvo su labor en el reino del sur, que fue el reino de Judá. ¿Entendieron más o menos cómo es el contexto histórico? En esta división, en esta pelea de tribus, en esta división del Reino Unido de Israel, que ya no es más, entran los profetas menores. Bien, Joel, ¿tienen la Biblia ahí? Bien, a ver. Bien, nos cuenta que Joel tuvo su labor en el año 835 hasta el 769 antes de Cristo. Ese fue el tiempo en el que la Biblia nos menciona que Joel desarrolló su... Y lo que nos presenta Joel es este tema principal. Así como Oseas nos dijo, sean llenos del conocimiento de Dios, el concepto central era conocimiento, ahora Joel nos presenta el arrepentimiento. Es lo que yo les venía contando. Todas las macanas, todos los errores, todo lo que se venían, todo lo malo que venían haciendo los reyes, Joel entra con este concepto que es
el arrepentimiento. Bien. Vieron que nosotros decíamos que los profetas traían una profecía, mencionaba lo que iba a pasar en el futuro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bien. Joel lo que decía en el reino de Judá es que iba a venir una plaga de langostas. En el versículo 10, él les dice, le presenta a continuación, no es necesario que lo lean, yo se los comparto, les dice, pero antes de que leamos, vamos a ver una cuestión en particular. Plaga de langosta. ¿Conocen este bichito? ¿No? ¿Un saltamonte? Es el mismo. Una langosta, un saltamonte es lo mismo. No es una langosta de mar, esa es distinta. Bien, características principales de una langosta es que puede recorrer hasta 100 kilómetros por día. O sea, va a Neuquén 20 veces y ese es su periodo por día. Tienen una característica que es la hiperreproducción. Hoy puedo tener una langosta, mañana puedo tener 20 o puedo tener 100. Lo que esto genera es que genera plagas fácilmente. Y esto es lo que vamos a ver en lo que Joel le anunciaba al pueblo de Judá. Y lo que tienen es que estos bichitos se alimentan de vegetación, por eso eran devoradoras de vegetación. Como se hiperreproducían, habían muchas, lo que ocasionaban era un desastre en los cultivos. Y por esto en el versículo 10, Joel dice, versículo 10 del capítulo 1, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, confundíos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. Esto le estaba hablando Joel al pueblo. Versículo 12 dice, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo, la alegría de los hijos de los hombres. Esto iba a ocurrir si seguían haciendo lo que se les cantaba, no tenían temor de Dios, hacían lo que querían y si seguían cometiendo los errores, iba a venir una gran plaga de langosta que iba a generar todo este desastre en lo que es la parte de cultivos. Pero también Joel anuncia sobre los animales en el versículo 20. Dice, las bestias del campo también, porque se secaron los arroyos y el fuego consumió las praderas del desierto. O sea, iba a quedar totalmente un desierto, no iba a quedar nada, no se iban a poder alimentar y todo lo que habían cultivado se iba a perder completamente si ellos seguían portándose mal. Y es por esto que Joel, al leer el capítulo, vemos que él tiene como un aspecto de rogar que ellos se arrepientan de sus errores. Bien, aquí tenemos una frase, ¿la han visto, la han escuchado alguna vez que dice, toda acción tiene su consecuencia? ¿La han escuchado alguna vez? ¿Sí? Alguna vez la hemos escuchado, quizás muy por arriba, pero yo creo que más de uno la ha escuchado. Toda acción tiene su consecuencia. Presten atención a esto. Acción, consecuencia. Bien. A ver. Errores. Aquí lo que Joel nos planteaba era el error que estaban cometiendo las personas en el pueblo de Judá. Venían desde hace mucho tiempo cometiendo errores, no tenían temor de Dios, venían pecando y eso es lo que Joel les planteaba, que se arrepintieran de los errores que venían cometiendo. Uno de los errores que podemos identificar hoy en la actualidad, por ejemplo, es mentir. Otro puede ser desobedecer y un tercero y último, para ejemplificar esto, es robar. Fíjense que son todas acciones conscientes que se hacen. Uno es consciente cuando miente, es consciente cuando desobedece y es consciente cuando roba. No son cosas que pasan así nomás, son errores que uno decide cometer a veces. Por ejemplo, aquí traje solo 3, mentir, desobedecer y robar. Y los errores que se cometen conscientemente son considerados como el pecado. Mentir, desobedecer, robar y cuantos otros son los pecados. Y esto es lo que Joel les traía al pueblo, al reino de Judá, que se arrepintieran de sus errores, de sus pecados. Pero el pueblo no sabía muy bien cómo arrepentirse, no tenía más o menos una idea de cómo hacerlo, y él les dice que para borrar todos esos errores lo que ellos tenían que hacer era tener una actitud de arrepentimiento.
Y aquí es donde él mete la lección principal que nos dice el libro sobre el arrepentimiento. Tenían que arrepentirse de sus errores, de todas las macanas, de toda la desobediencia que venían cometiendo. Ahora sí, ya les dije que tenían que buscar Joel 2 del 12 al 13. Joel les dice con el arrepentimiento lo siguiente y lo tenemos escrito. ¿Lo tienen ahí? Bien, leemos 2:12, versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto es lo que le quería decir Joel al pueblo. No solamente decir, ustedes se tienen que arrepentir. Ah, bueno, ¿con un arrepentimiento está? Sí. Entonces dice, yo le puedo decir a Dios, che, Señor, me equivoqué, perdóname y bueno, sigamos como sigamos. No era ese tipo de arrepentimiento lo que les decía Joel, sino en el versículo dice, rasgad vuestro corazón. Tenía que ser una actitud de arrepentimiento que saliera del corazón, que sea genuina, que sea verdadera, no así a la ligera como para decir, bueno, Señor, te pido perdón, y el Señor así con esa actitud a la ligera nos va a perdonar. No es eso lo que les decía Joel, sino que les decía, rasguen su corazón con una actitud verdadera de arrepentimiento por los errores y los pecados que ustedes están cometiendo. Y dice, conviértanse a Jehová, vuestro Dios, porque, y aquí es una palabra interesante que dice, porque misericordioso es. Es decir, el Señor nos ama incondicionalmente a cada uno de nosotros. Y no porque cometamos errores nos deja de amar. Dios nos sigue amando, pero como vimos, toda acción tiene su consecuencia. Nuestros errores lamentablemente van a traer malas consecuencias. Si nosotros mentimos, ¿qué pasa? Vamos a generar quizás un daño a una persona, vamos a quizás correr un riesgo en nuestro trabajo y en muchas otras actividades que realizamos si decimos una mentira. Pero como yo les decía, el Señor no deja de amarnos y Él está dispuesto a perdonarnos en todo momento y al instante. Y lo que dice, como último en el versículo 13, y es que se duele del castigo. Al Señor no es que le guste castigarnos porque sí. El castigo es como un instrumento de justicia y es, como les decía, que nuestra acción tiene consecuencias. La consecuencia de nuestros errores es pagar por las malas obras que hicimos. El pueblo se arrepintió, entendió el mensaje que Joel les decía y nos cuenta hacia Joel 2:18 al 22 lo siguiente. Y dice, versículo 18 del capítulo 2, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Versículo 21, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aquí, como vimos en un primer momento, como las plagas de langosta, iban a destruir todo lo que eran los cultivos. Y aquí el Señor les está diciendo, yo les voy a dar el pan, les voy a dar el mosto, el aceite, para que sean saciados de ellos. En un primer momento vimos lo que eran los cultivos, pero también el Señor en el versículo 22 nos menciona los animales, que como si seguían cometiendo errores todo se iba a secar, pero hacia el versículo 22 del capítulo 2 dice, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su fruto. Con esto que acabamos de leer, ¿saben qué pasó? El Señor los perdonó de los errores que ellos venían cometiendo, pero los perdonó porque su arrepentimiento fue con un corazón rasgado, una actitud sincera, pidiendo perdón por los errores que ellos se habían cometido. Y con esto es lo que Joel nos presenta, que es el verdadero arrepentimiento. Nosotros muchas veces cometemos errores, cometemos pecados que al Señor no les gusta. Y el Señor nos dice en la Biblia, como acabamos de ver, que nos
que nos va a castigar si nosotros seguimos cometiendo ese tipo de errores. Pero Él también nos dice que no nos deja de amar y aunque cometamos esos errores, está siempre dispuesto a perdonarnos, pero nuestro arrepentimiento tiene que ser con un corazón sincero. Bien, y este es el texto que nos vamos a tener que aprender para el sábado que viene. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Texto conocido, allá lo hemos aprendido en la actividad de pre, no va a ser muy complicado, y se encuentra en Primera de Juan 1:9. Bien. Vieron que ahí hay unas palabritas en rojo, son las palabritas principales que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de aprendérselo. ¿Entendieron? Bien, a ver ahora. Bien, se escuchó medio bajito, pero no importa. Dice, si nosotros confesamos, es la acción que tenemos, nuestros pecados, Dios va a ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Bien, espero que les haya gustado la lección que el profeta Joel trajo. Y bueno, este es el texto que se van a tener que aprender y como lección que nosotros podemos aprender es que si cometemos algún pecado que a Dios no le gusta, un error, nos arrepintamos de eso con corazón sincero. No con así a la ligera, Señor, perdóname por lo que hice, sino con un verdadero corazón rasgado. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió por qué estamos viendo a los profetas menores? ¿Cuál fue su contexto? Más o menos, no me convence. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta serie más sobre los profetas menores.